Como saben ustedes, desde que acabó el sínodo, el primer sínodo extraordinario de la familia, y hasta el próximo nuevo sínodo de la familia que se va a realizar en octubre de este año, el Papa Francisco ha decidido dedicar sus catequesis de los días miércoles al tema de la familia y a hablar y profundizar sobre el tema de la familia. En estas circunstancias, al hablar del tema de la familia, recientemente el Papa habló de cosas muy bonitas y muy concretas, ¿no? La enfermedad en el medio de la familia, la muerte, cuando un familiar muere, especialmente cuando es un hijo, cuando los padres no están preparados para ver a los hijos partir antes que ellos mismos, ¿no? Y lo importante es que al referirse a ellos también se refirió a las dificultades psíquicas y emocionales que sufre la familia. Y esto es cuando, por consecuencia de problemas de profunda problemática psicológica, de absoluta inmadurez psicológica o de el abuso en el consumo de alcohol o de drogas, se introduce la violencia en la vida familiar. En la gran mayoría de los casos son los esposos. No son los únicos, pero sabemos que son la gran mayoría de los casos. A veces puede ser una mujer, puede ser la esposa, pero o a veces son ambos, esposo y esposa, ambos enormemente agresivos, y la víctima son los hijos. El Papa se refirió a aquellas circunstancias extremas en las cuales la separación era una obligación moral, es decir, que se separen hombre y mujer es una obligación moral. Y estas circunstancias existen, pero son justamente circunstancias extremas. ¿Por qué lo menciono? Porque no faltó el periodista que dijo: el Papa apoya el divorcio en algunas circunstancias. El Papa no apoya el divorcio en ninguna circunstancia. Es ridículo decir eso. El Papa se está refiriendo a las situaciones familiares que no deberían existir si es que los matrimonios se prepararan bien. Si las mujeres que se enamoran de determinados varones se aseguran y conocen bien, ¿no? En vez de iniciarse sexualmente, deberían iniciarse psicológica y espiritualmente. Saber cómo es él, si es de verdad la persona que me trae las rositas y las flores y me saca a comer y me mueve la silla para que me siente primero. ¿Cómo trata a sus familiares? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo se relaciona ante situaciones de tensión? Los celos, por ejemplo, especialmente cuando detonan episodios de violencia, son signos de patologías muy serias que van a ser fatales en el matrimonio. Fatales. Por más veces que una persona patológicamente celosa se disculpe, esa persona no tiene control de sus emociones. Y cuando dice no lo voy a volver a hacer, puede ser sumamente sincera, pero no tiene la capacidad de asegurar que no lo va a volver a hacer. Tiene problemas que ya han creado procesos cerebrales, procesos neurológicos. Entonces, cuando se producen estos matrimonios, que son simplemente consecuencia de miles de razones, menos la conciencia de la vocación al matrimonio. La mujer que quiere dejar su familia y se enamora del primer sujeto que está dispuesto a sacarlo, o al revés. El hombre que está necesitando afecto y afirmación a su masculinidad y encuentra una mujer que es atractiva o suficientemente sumisa o que hace una buena pareja en el papel, porque muchas veces se hace así, ¿no? O sea, mira
él es de tal estatus social y de tales características estéticas, entonces la parejita perfecta es una chica de tal estatus social y de tales características estéticas, ¿no? Y muchos papás y mamás juegan ese jueguito con sus hijos de la Barbie y del Ken, sin saber que están prescindiendo de lo central del matrimonio, que es la vocación y el llamado, y ese llamado supone, uno, que la persona sepa que está llamada al matrimonio, no que se casa porque todo el mundo se casa porque se quiere casar, porque de niño o de niña le hacían jugar al papá, a la mamá. No, 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 no. El matrimonio es una vocación, como es mi vocación a la vida consagrada, como es la vocación al sacerdocio, como es la vocación a la vida religiosa en las mujeres o la vocación a la vida consagrada, cualquiera. Esa es nuestra vocación. Entonces, son esas circunstancias, son esos momentos en los cuales una persona descubre el punto número uno, estoy llamado al matrimonio. Punto número dos, ¿cuál es la persona con la cual me voy a casar? Tiene que ser una persona que comparta mis ideales, que entienda el matrimonio también como una vocación. Cuando este proceso no se produce, cuando la gente se termina casando por cualquier motivo, porque ya se habían iniciado sexualmente, porque ya habían comenzado a convivir, porque ya habían comenzado a juntar cosas, porque se compraron un perro en común, y ustedes dirán, Alejandro, ¿cómo te gusta exagerar? No, no, estoy nombrando las causas por las cuales alguna gente, parejas, se terminan casando según un estudio de Denver University, de la Universidad Privada de Denver, del Departamento de Sociología. No, no, yo no me he inventado estas cosas, soy creativo, soy ingenioso. No, no, aquí estoy hablando de las causas reales. Una cuenta mancomunada, creada, se compraron una misma mascota, ¿no? Se ayudaron a pagar las cuotas de un automóvil y en consecuencia ya tienen como capital invertido en la otra persona. Entonces, bueno, pues tendré que casarme. Y ahí se detonan todos los problemas, donde si además de problemas psicológicos se introduce el abuso del alcohol o de las drogas, tenemos un escenario que hace que el hogar se convierta en un infierno, que no haya hogar, que haya una casa y que sea un infierno. A mí no me ha tocado vivir un infierno, no puedo decir eso. Pero sí puedo decir que durante mi infancia, mi padre, mucho antes de su conversión, era una persona sumamente violenta. Había sido criada en un entorno muy, muy violento, con un padre alcohólico. Él siempre se mantuvo absolutamente abstemio y alejado de cualquier cosa que significara adicción. Pero tenía este carácter violento. Y yo recuerdo el clima que había en mi casa en esas épocas de mi infancia, donde la llegada de mi padre era una ocasión de temor, de temor. Y eso que él era una persona muy violenta, pero nada comparado con los casos de violencia que yo he visto, que conozco, que he conocido, que he estudiado, de los que me han comentado, de los que he leído en estudios sobre la violencia doméstica, ni remotamente. Entonces, el Papa señala lo obvio. Si en una familia se produce una tensión destructiva para los miembros de la familia y donde no hay posibilidades de recuperación, la misma policía, ¿no? El mismo poder judicial de un país, si funciona correctamente, va a decir, aquí hay que proteger al cónyuge tal, usualmente la esposa, pero no es exclusivamente la esposa, a veces es al revés, pero hay que proteger a los niños y a uno de los cónyuges, o a veces hay que proteger a los niños de ambos, de papá y mamá. Entonces, en esa situación, hasta la misma ley, la misma policía, por efectos de protección, no por razones ideológicas, no por razones de confort, se separa. Y la separación
es tremendamente traumática, y esa es la razón por la cual la Iglesia insiste, por pura sabiduría, no por una razón ideológica, insiste. Matrimonios que tienen problemas, trabajen en sus problemas, trabajen en sus problemas. Si tienen hijos y aman a sus hijos, no busquen la puerta de salida del matrimonio, no la busquen. Busquen la puerta de entrada a resolver los problemas. Recurran a alguna comunidad cristiana especializada en acompañamiento de matrimonios. Existen muchas. Es cuestión de informarse con amigos católicos comprometidos. Existen estas comunidades, existen encuentros matrimoniales, existe en la Renovación Carismática Católica espacios específicos para los esposos, existen encuentros conyugales, existen muchos otros cuyos nombres no recuerdo, no quiero que se sientan ahora marginados o minusvalorados, pero existen estos movimientos, y estos movimientos tienen mucha experiencia, han manejado muchísimos de estos casos, conocen muchos de estos casos. Muchos de los que hoy en día son monitores o ayudantes o parejas guías han pasado por esas mismas situaciones o aún peores, y por tanto tienen la experiencia suficiente para ayudar a quienes se encuentran en situación crítica. Todo esto es posible de hacer. Todo esto es factible. Pero para ello es necesario que los esposos estén mirando hacia la solución, no hacia la puerta de salida. Entonces, cuando el Papa se refiere a esas situaciones extremas, se refiere a esas situaciones extremas de violencia real. No a esas situaciones en las que el esposo y la esposa piensan, ay, nos llevamos tan mal, discutimos tanto, que mejor para los niños nos separamos. No, 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 no. Un niño 1000 veces prefiere que sus papás discutan, con lo horrible que es. Prefieren 1000 veces que sus papás discutan a que los papás se separen. ¿Cuántas veces he visto que esposos han justificado la separación aduciendo el bienestar de los hijos? No hay nada más terrible, traumático y espantoso que la separación de los padres para un niño. Por más que se lleven bien y civilizadamente, el niño inmediatamente asume la culpa. Eso es sabido como proceso psicológico. Se declara a sí mismo culpable. Y los psicólogos y los psiquiatras no acentúan eso suficientemente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están divorciados y separados. Entonces no quieren abordar el tema moral del combate que hay que realizar al interior del matrimonio para que no se produzca la separación. Pero llegadas a esas situaciones inevitables donde una persona es adicta, el esposo es alcohólico, recurrente, uno de los dos en el matrimonio o los dos tienen patologías serias y no hacen nada para atenderse esas patologías, simplemente lloran, lamentan, se arrepienten después de haber devastado a la familia y dicen lo siento, no lo voy a volver a hacer, perdóname, y lo vuelven a hacer una y otra vez porque simplemente no entran a terapia, no se toman el problema en serio, no entran a curación, no entran a desintoxicación, no toman las medidas proporcionales, solamente hacen promesas. Entonces, en esas circunstancias, la separación es una realidad natural, es una realidad de supervivencia. A esa se refiere el Papa. Pero el Papa de ninguna manera condona que los esposos, ante la primera dificultad, o la segunda o la tercera, ante cualquier dificultad en el camino, comiencen a mirar a la puerta de salida en vez de comprometerse a cumplir con aquello a lo que se habían comprometido el día de su matrimonio. Vamos a hacer una carne hasta que la muerte nos separe. Que tengas un buen día.